Buena mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien, como todos los días, y que la paz del Señor abunde en vuestros corazones. Y no la paz del mundo. Ustedes mismos entiendan que el mundo, el hombre y la mujer, son los que se apartaron de la ley de Dios desde el principio y comenzaron a vivir en sus propios pensamientos, en sus deseos y en su vanagloria. Heredaron durante 3 generaciones la muerte y la condenación eterna. Muchos de ustedes dirán, pero Dios levantó a los suyos de entre los muertos. Sí, señores, Dios levantó de entre los muertos a los suyos. Vino a salvar a los suyos y los levantó de entre los muertos. En estos momentos, ustedes tienen padres y tienen madres, pero vuestros padres están muertos. ¿De dónde fueron levantados ustedes? ¿De dónde fueron hechos? De aquellos que ahora están muertos, que son vuestros padres y vuestras madres. Esta es la forma en la que Dios levantó a los suyos. No está a pensamiento de hombres que ustedes ahora deben morir y después resucitar. El único que pudo resucitar fue Jesús. Al tercer día resucitó Jesús. Porque hay un solo Salvador y Él tuvo que resucitar y ahora ustedes, mediante Jesucristo, ustedes son levantados de entre los muertos. Vuestros padres ahora están muertos y son polvos de la tierra. Y ustedes están vivos. ¿Ustedes de dónde salieron? De vuestros padres que están muertos. Fueron levantados de entre los muertos y ahora vuestros padres son polvo de la tierra. Ustedes fueron hechos del polvo de la tierra. Por eso muchas veces les digo y les vuelvo a decir que estas 3 generaciones sirvieron para que los hijos de Dios que fueron levantados de entre los muertos por segunda vez, en la primera generación, murieron, pero ustedes dejaron sus semillas. Y mediante la semilla que ustedes dejaron, ustedes volvieron a ser engendrados. Nuevamente ustedes en la segunda generación volvieron a largar la semilla. Así ustedes volvieron a ser engendrados por vuestras semillas. Por eso está escrito en las Escrituras, no llaméis a nadie Padre vuestro aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Y quién es vuestro Padre? El primer hombre. ¿Y cómo está escrito en las Escrituras? Dios de un solo hombre hizo todos los linajes que hay sobre la faz de la tierra. Todas las naciones provienen de un solo hombre. ¿Qué significa esto? Que todos vosotros y vosotras sois hermanos. En este momento, para que ustedes puedan entender, el presidente ruso, Putin, es hermano del presidente chino. Y también es hermano de Trump, que es el presidente de Norteamérica. Es hermano también de Milei. Son todos hermanos. Pero ¿por qué se pelean? Ustedes pónganse a pensar. Un poquito nomás. Ejemplo, vuestros padres y vuestras madres tienen una herencia. Pero tienen varios hijos. Y tienen que dejar esa herencia a los hijos.
pero no dejó declarado a cuál de los hijos dejó. Y después, ¿qué pasa, señores? ¿Acaso no hay pleitos? ¿No hay peleas entre hermanos por la herencia que el padre ha dejado? Pero ustedes deben entender que Dios, todo lo que hizo sobre la faz de la tierra, ha heredado a su Hijo. Y porque Dios heredó a su Hijo Jesucristo, todos los hermanos se levantaron contra Jesucristo. ¿Y qué lo hicieron a Jesucristo? Lo crucificaron, lo mataron. Jesucristo fue crucificado por sus propios hermanos. Porque todos sois hermanos, todos provienen de un solo hombre. Ustedes pónganse a pensar un poquito. A ver, vamos a ir con José, hijo de Jacob. Tenía 11 hermanos más. ¿Y los 11 hermanos, acaso lo querían a José? No lo querían a José. ¿Por qué? Porque Jacob le heredaba todo lo que era de Jacob a José. Y los 11 hermanos, ¿qué hicieron? Por eso muchas veces les digo, ustedes entiendan y comprendan lo que está escrito en las Escrituras. En total son 12 hermanos, de las 12 tribus de Israel, los cuales persiguieron a José. ¿Por qué ni uno de los hermanos le pudieron apreciar a José? Porque todos los hermanos le tenían envidia y nunca entendieron que José heredaba las cosas que era del padre. Pasó lo mismo con David. A David los hermanos no lo querían. Pero David tenía el poder de su padre. Y por eso David, con el poder de su padre, termina derruyendo al gigante Goliat. Y después que hace esto David, ahí recién sus hermanos sí lo aprecian. Pero antes de eso, los hermanos de David se burlaban. Vamos con lo que pasó también con Moisés. Aarón no lo podía entender a Moisés. Hasta que el padre le hizo entender a Aarón y Aarón pudo entender que era Moisés el que venía de Dios. También entiendan acerca de Jesús. Los hermanos de Jesús se burlaban de Jesús. Y Jesús solamente le decía, yo solamente vengo a hacer la obra de mi Padre. El único que lo pudo entender a Jesús fue Juan, su hermano menor, el más pequeño. Por eso les digo a ustedes que el que hace la obra de Dios no contará con la presencia de vuestros hermanos. Así tampoco el Hijo del Hombre en el día de hoy. Yo no puedo contar con la presencia de mis hermanos. Porque yo fui tomado por el Padre para hacer la obra de Dios y no mi propia obra. Si yo hiciese mi propia obra, todos mis hermanos estarían conmigo. Porque la obra del hombre a sus propios pensamientos atrae más hombres que viven a sus propios pensamientos.
pero aquel que fue tomado por Dios para hacer la obra de Dios, solamente los acompañarán los que el Padre los envía, y no los que viven a pensamiento de hombre. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y que cada uno de ustedes entiendan que vuestros enemigos están en vuestras propias casas. Arrodíllense y oren al Padre. Al Padre pedid entendimiento, sabiduría, valor. Amén.